Capítulo número 13 vamos a iniciar hoy, y pensé que iba a ser algo así como muy rápido. Sin embargo, trae mucho de lo que tenemos nosotros que aprender y recibir esta instrucción como familia de Dios. Nosotros tenemos deberes como padres, como esposos, como hijos, en muchas áreas de nuestra vida, ¿cierto? ¿Sí o no? Que levante la mano el que no tiene deberes. Ahorita le ponemos unos. Bueno, Dios quiere que nosotros estemos escuchando su palabra, tomando lo que Él nos indica, y como padres tenemos que aplicar, poner en práctica, en acción, cada uno de estos deberes que Él nos hace saber y que Él requiere que nosotros pongamos en práctica. Amén. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos y oramos? Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Una vez, dos, tres, siempre, Padre hermoso, porque así eres tú, Señor. Tu naturaleza es así, amarnos mucho, Señor. Y gracias, Padre hermoso, por darnos este amor tan grande, y gracias porque podemos ser receptores de Él. Ayúdanos, Padre, a no menospreciarlo, sino a tomarlo en gran cuenta, Padre, para que, bendito Dios, nuestra vida, Señor, sea una vida agradable y de adoración a ti, Padre. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Bien, entonces vamos al capítulo número 13 y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Amén. Dice el versículo número 1: permanezca el amor fraternal. Ya hemos visto todo lo que Dios nos muestra de quién es Jesús y de cómo Él es supremo en todo. Amén. Hemos visto esto, ya nos lo mostró de una manera clara, vez tras vez, tras vez, tras vez, durante todos estos capítulos. Amén. Y vemos ya en el capítulo número 12, cómo Él nos habla sobre lo que es la disciplina que Él tiene que darnos a nosotros como Padre y nosotros como sus hijos, ¿cierto? Y fue algo que realmente fue tremendo, porque pudimos darnos cuenta de por qué las cosas nos acontecen. Sí, amén. Y no necesariamente tenía que ser porque nos estuviera castigando, sino que a veces es porque era necesario que tú padecieras, porque Dios quería bendecir a alguien más. Y tú dices, wow, entonces ¿por qué no trataste con él? No, trata contigo y bendice al otro. Y eso es lo que Él quiere. Eso pasó con Jesús, ¿cierto? Entonces, hoy, en este último capítulo, vamos a poder ver los deberes del cristiano. Amén. Y no cierres tu corazón. Sé receptivo. Recuerda que Él, todo lo que te habla es por amor, no es por otra cosa. Solo quiere bendecirte. Él quiere realizar su propósito de bendecirte. Amén. Entonces, la mejor manera en que Él nos bendice es siempre dándonos su palabra, para que nosotros podamos a través de ella ser guiados, y a través de la obediencia nosotros podamos recibir esa bendición. Pero en especial, la bendición nosotros podemos dársela a Dios en el sentido de que alabamos su grandeza, su magnificencia, de quién es Él, su señorío. Y para eso estamos reunidos aquí en su lugar, ¿verdad?, de reunión, donde Él nos espera, donde Él levantó este lugar precisamente para que le adoremos a través de estar aprendiendo sus palabras y de poder ponerlas en práctica. Amén. Entonces dice el verso 1: permanezca el amor, ¿qué? Fraternal. Entonces Él ya está concluyendo esta carta y dice, ¿saben qué? Ustedes, como iglesia de Jesucristo, como pueblo de Dios, como familia de Dios, necesitan permanecer en el amor, ¿qué? Fraternal. Ahora, para la palabra amor, en el griego antiguo existen varias palabras con diferente definición, aunque todas hablan del amor.
Por ejemplo, tenemos la palabra eros. La palabra eros habla del amor, pero del amor ¿qué? Sexual, entre el esposo y la esposa. Tenemos también la palabra estorge. La pronuncio así porque no sé griego y digo, la voy a pronunciar mal, ¿no? Pero estorge. Y sabes una cosa, familia, esta palabra se refiere al amor que debe de haber en la familia, es decir, el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los abuelos, con los nietos. A este núcleo familiar, a eso se refiere esta palabra. También conocemos la palabra ágape, ¿verdad? Y esta trata de ¿qué? Del amor de Dios para con sus hijos. Y este es grandioso, este amor. Pero hoy el amor que nos está pidiendo aquí, que debe de permanecer dentro de la iglesia, es el que es a través de la palabra Filadelfia, que lo que indica aquí es que debe de haber un amor dentro de la familia de Dios, en sus hijos, en su pueblo. Y es un amor que Él quiere que esté permaneciendo. Pero ¿cómo vamos a manifestar este amor? ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 13? Ahí nosotros podemos ver, notar cómo nuestro Dios nos habla sobre lo que es el amor y lo que no es el amor. Y es importante que nosotros conozcamos. ¿Qué dice entonces Hechos capítulo 13? Primera de Corintios 13. Dice la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, ¿de qué me sirve ser a lo mejor un gran músico? Pero si no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve pararme aquí y estar alabando a Dios si no tengo amor. Amén. Entonces, sigue diciendo el verso 4, seguimos. 2, seguimos allí mismo en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué? Nada soy. Y entonces el Señor dice, ¿de qué te serviría que tengas tú todos los dones del Espíritu? ¿De qué te serviría? De nada. Si no tienes amor, entonces estos dones son ¿qué? Infructuosos para tu vida. De nada te sirven para tener una relación con Dios. Dice el verso 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿De qué servirían entonces todas mis obras delante de las personas? A lo mejor regalando despensas, ese tipo de cosas. Pero si no hay amor en mí, entonces ¿de qué me sirve que se las dé? De nada me sirve, porque me falta ¿qué? Amor. 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Entonces, ¿cómo debe de ser el amor? Sufrido, benigno con las personas. No ser envidioso con nadie. Es que yo veo que Dios bendice más al hermano, a la hermana fulana, y ahora ya tienen un nuevo carro. No importa. O es que yo veo que ahora X hermano ya tiene un nuevo ministerio y a mí no me tocó. No importa, no tengas envidia. En nosotros no debe de existir eso, porque el amor no es así. El amor no es jactancioso y no se envanece. ¿Has alcanzado éxitos en cualquier ámbito? No te jactes.
No te envanezcas porque todo lo recibes por Dios. 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. O sea, no solo busca su bienestar, el que tiene amor, busca el bienestar de quienes le rodean, conforme a sus propias fuerzas, es decir, a su alcance. Pero no solo lo busca para él, cuando tiene la oportunidad está ayudando. Y si alguien le ofende, es tranquilo, no guarda rencor, porque no se irrita. Amén. 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Te das cuenta? Esta es la clase de amor que Dios quiere que permanezca en su iglesia. No que se dé solamente en una ocasión, sino que sea permanente, día tras día. En nosotros, como iglesia de Jesucristo, debe de permanecer siempre el amor. Siempre. Y esto es algo, se está despidiendo ya del pueblo hebreo, judío, cristiano, pero le estás haciendo saber que el amor es de gran importancia siempre dentro de la iglesia. Y eso es para nosotros también. Debemos amarnos unos a otros. Amén, familia. Debemos amarnos unos a otros. No una vez, no dos, sino siempre. El amor debe de permanecer. Debe de ¿qué? Permanecer. Dile a tu hermano que está a tu lado, el amor debe permanecer. Sigue diciendo la palabra de Dios allí en Hebreos, capítulo 13, versículo número 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces nosotros estamos viendo cómo otro de los deberes es que debemos de tener amor, y esta se debe de expresar a través de dar hospitalidad a aquellos, ¿sí?, que son enviados de Dios. En aquel tiempo había muchos mensajeros, en especial los apóstoles, que llevaban el evangelio de Jesucristo. Y entonces ellos llegaban a las casas y pedían oportunidad de poderse quedar ahí. Y había gente que decía, pues es que yo no tengo dónde hospedarte, o mi casa no es digna de ti. Pero si Dios lo llevó allí, ahí se le tenía que abrir las puertas, porque era un mensajero de Dios. Ahora, no todos eran mensajeros de Dios. Había algunos que eran falsos. Y entonces, lo que hizo la iglesia cristiana en aquel tiempo, ¿sí?, los líderes, es que escribieron un libro que se llamaba la Didache. En este libro, ellos escribieron cómo se podía distinguir a los falsos apóstoles que iban y pedían posada. Y decía, si llega un apóstol en mi nombre, hospédala una noche, 2 noches. Pero si él se quiere quedar la tercera noche, no es un apóstol de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Que hay gente que también le busca hacer ¿qué? Encajosa. Entonces tenían que tener cuidado. Desde luego que cuando ya conocían a alguien, pues a lo mejor ya había esa confianza. Pero tú podías distinguir. Y si llegaba otro mensajero por ahí, y él decía, ya me tengo que ir, entonces quien era su hospedador debía de ofrecerle comida, para que llevara comida.
Pero si él decía, dame un dinero, entonces dice la palabra, no, es un falso ¿qué? Apóstol, un falso mensajero de Dios. No es de Dios. No todo aquel que habla tiene el Espíritu de Dios. O sea, no todo es cristiano, no todo es real. Entonces, era de gran importancia amar al mensajero de Dios, dándole hospitalidad, pero conforme a lo que Dios enseñaba. En este caso, conforme a lo que los apóstoles habían escrito en la Didaché. La Didaché no es la palabra de Dios, pero estos apóstoles escribieron esto, esos líderes de aquel tiempo, para que hubiera cuidado y no fuera timada tampoco la gente. Pero eso no quiere decir que no le des a aquel que verdaderamente es apóstol, debes de darle hospedaje. Amén. Entonces, es importante, porque si nosotros negamos también la hospitalidad, nomás porque sí, porque no quiero, ¿qué tal si es un ángel? Hubo quienes hospedaron ángeles. Y en la Biblia nosotros lo podemos ver. ¿Sí se acuerdan de Abraham? Esos ángeles que llegaron a su casa y él los hospedó. ¿Y se acuerdan de Lot? También allá llegaron los ángeles, ¿verdad? Y también les dio hospedaje. Y así hay otras partes de la Escritura, pero estas que les digo son muy conocidas. Y entonces nosotros debemos de dar hospedaje a esta gente cuando llegan con esa necesidad. Solo tenemos que observar que verdaderamente sean ¿qué? Mensajeros de Dios. Amén, familia. Ok. Dice la palabra de Dios entonces en el verso número 3: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. En aquel tiempo había una gran persecución y muchos cristianos eran atrapados, vamos a decir, porque había la persecución. Entonces los atrapaban y los metían en cárceles o los llevaban a las minas, donde eran trabajos verdaderamente infrahumanos hasta que morían, o los llevaban desterrados a alguna otra isla, o aparecían gente que era malvada, que eran ladrones, y se robaban al cristiano o cristiana para venderlos como esclavos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Dice que debemos de acordarnos de los presos. Entonces debemos demostrar como cristianos, ¿sí?, nuestro amor por cada uno de ellos. Y ellos tenían que hacer esto. Era un deber que se realizaba, y lo realizaban verdaderamente en grande. Y había testigos. Tertuliano escribió en su apología que a menudo sucedía que cuando un cristiano era encarcelado, se juntaba la iglesia. Encarcelado por el nombre de Jesús, por la fe en Jesucristo, no porque hayan dado de ladrón. No, ahí sí no, manito. Ese ya es tu problema, ¿sí? Pero acá era, si era encarcelado por la fe en Jesús, por su servicio en Jesús, entonces la iglesia se reunía y juntaban el dinero para pagar la multa, para que esta persona pudiera ser ¿qué? Libre. Y había otro hombre muy conocido, un orador pagano que se llamaba Arístides, y él decía de los cristianos, no más para que veas cómo él comenta esto. En aquel tiempo, la comunidad cristiana, la iglesia cristiana, tenían tanta unidad y amaban a sus hermanos en los tiempos más difíciles. Y entonces, dice este hombre, Arístides, que tenían una gran fama de que si alguien era
llevado a las minas, era muy difícil de sacarlo de ahí. Pero se juntaban y juntaban el dinero para de alguna forma poder rescatar a ese hermano o esa hermana. Pero lo hacían. Y lo mismo era cuando estaban en alguna isla desterrados, o cuando eran por los bandoleros robados. Tenían tal fama, y era por hechos, que siempre reaccionaba así la iglesia en la gran necesidad de alguno de ellos, que incluso algunos, por eso no todo el que me diga Señor, Señor, les entrará al reino de los cielos. Había algunos que se ponían de acuerdo con los de la cárcel para que supuestamente los atraparan, y entonces ya fuera la iglesia, juntar el dinero, dieran el dinero, pero era una estafa. ¿Se dan cuenta? Pero el amor de la iglesia se manifestaba, se expresaba en cada momento de gran tribulación por fe, por servirle a Jesucristo. Ellos actuaban, ellos entraban en acción. Y así hoy, familia, hoy nosotros como familia de Dios debemos amarnos siempre, y ese amor se debe de expresar con hechos. Si es una gran necesidad, no por cualquier necesidad, una gran necesidad, porque a veces tú mismo puedes solventarla y no puedes estar esperando que la iglesia te la solvente. Pero si es una gran necesidad, entonces allí entra la iglesia y manifiesta su amor. Y así tenemos que ser nosotros. En una gran necesidad debemos de expresar nuestro amor, ayudando, viendo por nuestros hermanos. Amén, familia. Continuamos. Y es importante que nosotros seamos hospitalarios, familia, porque cuando nosotros hospedamos a algún hermano que es enviado por parte de Dios, ¿a quién estás hospedando tú? A Dios. Directamente. Acuérdate, cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia, ¿qué le dijo Jesús? ¿Por qué me persigues, verdad? ¿Por qué me persigues? Así es. Cuando tú hospedas al mensajero de Dios, también estás hospedando a Jesucristo. Y ayer les comentaba a mis hermanos de Huejotzingo, allá en Huejo, y allá les decía, así es cuando mandan por la mañana los devocionales. Así es cuando por la noche aparece la grabación de las prédicas, de los libros de la Biblia. Y a veces creemos, es el hermano fulano, es la hermana, No, a quien menospreciamos es a Dios, porque es la palabra de Dios la que estamos ahí predicando, la que estamos citando. Y menospreciamos. Creemos que menospreciamos al hombre, pero en realidad menospreciamos a Dios, a Jesucristo. Continuamos. Versículo número 4, por favor. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué? Los juzgará Dios. Entonces, otro deber del cristiano, hombre y mujer, el esposo o la esposa, es que debe de demostrar su amor a su cónyuge. ¿Cómo? Guardando su lecho sin mancilla.
No es algo de Dios cuando alguien ha decidido engañar a su cónyuge. Eso no es de Dios. Es verdaderamente terrible el daño que se hace. Y luego la gente lo sabe. Y a lo mejor puede decir, no, pues acá nadie nos ve. Pero por supuesto que sí te ve Dios. Y está escrito que todo lo que se hace en oculto será ¿qué? Expuesto. Todos lo sabrán. Y cuando lo sabe tu cónyuge, qué terrible. Qué terrible que pase por allá el varón y le digan, ahí va Rodolfo el reno. No, en buena onda. Y hacen burla. Hacen burla de él. Y si ya se picó la mujer, pues lo hace tiro por viaje. Porque también pasa eso. ¿Sí o no? Y al rato ya es el señor Claus y sus renos. Pero te voy a decir otra cosa. Generalmente se da, aún todavía en las estadísticas, que el hombre es quien más adultera y hace daño. A veces una y a veces varias veces. Pero, ¿qué es lo que dice Dios? Porque Él te dice, ¿sabes qué? Que lo que debe de haber en alguien que es hijo de Dios es que va a conservar su matrimonio sin mancilla, su lecho sin mancilla. Es un deber. No es si queremos, es un deber. Honroso sea. La palabra sea es que así debe ser. Así debe ser, familia. Somos hijos de Dios. No podemos actuar como actúa el mundo. Actuamos conforme al Espíritu de Dios, no conforme a nuestra carne. Es tan terrible esto que a veces llega el divorcio. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Quiénes padecen? Los hijos. Se quedan sin la figura del padre o la figura de la madre. Y a veces ahí están solos, pequeñitos. Salen a trabajar. El papá, la mamá, y a veces son violados hasta por los mismos parientes. ¿Sí o no? Es verdad. Pero nos faltó amor a los padres. Necesitamos ser conscientes. Si antes éramos y andábamos en el mundo haciendo malas cosas, hoy ya como familia de Dios ya no. Eso ya quedó atrás. Hoy tenemos que ser diferentes. Una vez que Jesús viene a ser el Señor de nuestra vida, actuamos de manera diferente. Nuestro viejo hombre ya fue. Somos criaturas nuevas. Tenemos una mente y una mentalidad nueva. Ya no pensamos como pensaba el hombre anterior, sino como una nueva mente renovada en Cristo Jesús. Y entonces lo que hacemos es que somos conscientes de amar a Dios, su palabra a través de la obediencia, y amamos a nuestros semejantes, a las personas. Le damos gracias a Dios que este es el propósito en este lugar, amar a Dios y amar a las personas. Es algo que debe de estar siempre bien cimentado en nuestro corazón para que no hagamos daño a quien nos rodea. Jamás, jamás, familia. Expresemos nuestro amor a nuestro cónyuge. Mejor con atenciones, con alegrías, no con desencantos y amarguras. Amén, familia. ¿Cuántos dicen amén? Verso 5, por favor. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo,
no te desampararé, ni qué. A veces la avaricia en la sociedad se ve como algo muy bueno. Incluso los padres a veces enseñan a sus hijos. No, tienes que ser listo. Pégatele a fulano de tal. Ahí al rato te da un hueso. Y vas a poder hacer las mismas tranzas que él. Mira ya cuánto dinero tiene. ¿Sí o no? Pero, ¿qué es lo que dice Dios allá en Filipenses 4, 11, 13? Dice la palabra de Dios: no lo digo porque tenga escasez. Aquí está hablando el apóstol Pablo y está hablando con los filipenses, ¿cierto? Y dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea ¿qué? Mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no como lo han sacado de contexto en muchos lugares, ¿no? La gente dice, soy sano porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, momento. Eres sano porque Dios es bueno contigo, por su misericordia y por su gracia. Pero no es porque tú puedas. Este año voy a juntar mucho dinero y voy a comprarme una casa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así empiezan a sacar solamente expresiones positivas. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí está diciendo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, en todo tengo contentamiento. Cuando tengo lo necesario para estar tranquilo y no estar padeciendo, pero también cuando no tengo, aunque esté en necesidad, aquí hay contentamiento. Su contentamiento no era la avaricia. Su contentamiento era tener lo necesario. Lo necesario. Y esto, familia, debemos de tenerlo bien claro. Porque volviendo aquí a Hebreos 13, nosotros podemos ver cómo el Señor está diciendo, sean vuestras costumbres sin avaricia. Sin avaricia, familia. No quieras tener más de lo que tienes. Ay, me siento mal porque no tengo más. No. Que nada te robe el contentamiento de estar delante de Dios. Contentos con lo que tienes. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? ¿En un año? ¿En mi ancianidad? No. Hoy. Contento con lo que tienes hoy. Ahora. Porque Él dijo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Dios. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, si Dios te está diciendo esto, ¿por qué te vas a congojar tú? Si Él no te va a desamparar, si Él no te va a dejar, si Él ya te lo prometió y Él es el Dios que cumple sus promesas, entonces es ridículo estar pensando lo contrario, porque Él no te va a desamparar si tú confías en Él. Si tú desconfías en Él, en las promesas que Él te está dando, entonces pues sí, no lo vas a entender.
y vas a seguir caminando en tus fuerzas. Pero Él ya te prometió: no te desampararé, ni te dejaré. Tú tranquilo, tú tranquilo, tú tranquila. Yo estoy contigo, pero aprende a estar contento con lo que tienes hoy. Con lo que tienes, porque lo que tienes es suficiente. Es suficiente. Hace un ratito apenas, a la hora de tomar el café, decía una hermanita: cuando iba a la escuela, a veces me ponían mis tortas de plátano y a veces de gelatina. Yo me acuerdo de eso. Dice que le dijo a su hermana, y su hermana le dijo: pero tenías. ¿Qué tenemos que hacer? Contentarnos con lo que tenemos hoy. Tenemos que estar contentos, en paz, seguros, porque Dios es el Todopoderoso y es tu Padre. Y si tú te esfuerzas por bendecir a tus hijos, imagínate. ¿Sí o no? Y además Él siempre cumple lo que promete. Si Él dice: no te desampararé, es que ya es un hecho. Jamás te va a desamparar, porque es lo que habla y sucede. Haya luz, no dijo así, y hubo luz. Si Él dice: no te desampararé, es que así es. Tú solo tienes que confiar en Él, porque si tú no confías en Él, no es que Él te desampare, es que tú te apartas de Él. El Señor: ya me desamparaste. No, tú quisiste estar desamparado. Amén. Entonces seamos sabios. Él no te va a dejar. No te va a dejar jamás. Jamás, familia. Estemos contentos con Jesucristo. No con lo que nosotros queramos tener, sino con Jesucristo. Y cuando dice: con lo que tenéis ahora, también entendemos de manera clara que en el futuro tú y yo vamos a tener mucho más en su presencia, muchísimo más. Por eso, con lo que tienes hoy, conténtate. Está en contentamiento con Dios, con tu esposa, tu esposo, con tus hijos, tus nietos, con la familia del Señor. Debemos estar nosotros contentos y en paz. Ahí está la promesa. Solo confía en Él. La confianza en Dios, te voy a decir una cosa: la confianza en Dios siempre te trae respuestas prontas. De verdad, yo lo veo. En cualquier situación, aún en las más difíciles, entre más te pones las pilas de confiar en Él, Él te responde. Y no porque estés orando todo el día, porque puedes orar todos los días, insistentemente, casi exigiéndole. No, eso es no confiar en Dios. Pídele a Dios humildemente, y Él conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Lo puede hacer todos los días, pero confiando en Él, en el momento en que Él quiera, y Él lo va a hacer. Cuando Él ve que tú estás saliendo de esa disciplina, lo vimos en el otro capítulo, cuando Él ve que tú aprendes de esa disciplina, entonces ya dice: ya no tengo que estar insistiendo en eso, ya la superó, ya la entendió, ya sabe de qué se trata. Por eso se pone las pilas. A lo mejor más adelante te toca otra disciplina más avanzada, pero gloria a Dios, porque cada vez es mejor para ti. Amén. Sí, porque así es Dios, Pero qué bueno que siempre está pensando en nosotros, y que dice: no te voy a desamparar, ni te dejaré. Dos palabras que parecen sinónimas, pero si no quieres escuchar una, pues ya escuchaste la otra, lo reafirma. Amén, familia. Amén. Verso 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré
lo que me puede hacer ¿qué? ¿Por qué no vas a temer lo que te puede hacer el hombre? ¿Por qué? ¿Quién es tu ayudador? Dios. Dios, que te clausuraron tu local. Confía en Dios, porque Él es tu ayudador. Y a lo mejor hasta te da algo mejor. Solo tienes que confiar. No estoy solo. Él dijo que no me va a dejar ni me va a desamparar. Así es mi Padre. Es bien bueno. ¿Tú desamparas a tus hijos? Mucho menos Él, que es muchísimo mejor que tú y que yo, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, familia, confiemos en Él. Dios va a hacer las cosas. Tenemos que confiar y descansar en Él, pero con alegría. Con alegría. Si tú dices esto, Señor, yo confío en ti. Con alegría, con contentamiento en mi Rey, en mi Señor, en mi Salvador. Verso 7. Dice la palabra de Dios: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¡Wow! A lo mejor los discípulos pueden decir: no, pues aquí como que Dios me quiere comprometer, ¿no? Pero te voy a decir una cosa: el principal comprometido es el pastor. ¿Qué os hablaron de la palabra de Dios? ¿Y qué es lo que van a considerar? El resultado de su conducta. ¿Cómo es el pastor? ¿Es una persona íntegra que te habla la palabra de Dios como está escrita? ¿Que no busca lo suyo, sino que te ama y busca que tú seas bendecido por Dios? ¿Que se preocupa por ti? ¿Que siempre está empeñado en que solo se haga la obra de Dios y no la de Él? ¿Cómo es tu pastor? ¿Es un ejemplo para ti? ¿Le gusta que tú aprendas? ¿Se empeña en que aprendas? ¿Te corrige a tiempo y fuera de tiempo? Aunque en ocasiones a lo mejor no te guste. ¿Cómo es? Ustedes evalúan el resultado. El resultado. Porque el resultado es lo que muestra si eres verdadero o eres falso. Dice 1 de Timoteo 4:16. El apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Acuérdense que Timoteo ya se había quedado aquí de pastor en Éfeso. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y ¿qué? A los que te oyeron. Si no enseña el pastor la doctrina que está escrita, él no va a ser salvo, pero se corre el riesgo que tampoco los oyentes. El primero que tiene que ponerse las pilas es el pastor. Si no se pone las pilas, tiene consecuencias con Dios. No va a ser salvo. Se va a ir al infierno. Y así va a pasar. Hablábamos en la mañana, en el estudio, que los invito a que estén aquí. Estuvo muy bueno. Estamos hablando del Espíritu Santo y su obra. ¿Y qué es lo que veíamos? Que habrá algunos que se creen cristianos, que se dicen cristianos, pero que no van a entrar en el reino de Dios.
No todo el que me diga Señor, Señor, ¿qué? Será salvo, entrará al reino de los cielos. Pero si el pastor se ocupa de que lo que se enseñe, la doctrina que se enseñe sea lo que está escrito, entonces esto va a traer buenos resultados. Ayer les decía a los hermanos de Huejotzingo cómo Dios nutre a esta congregación, pero abundantemente. Meditaciones todos los días por la semana, los 7 días, los 365 días del año. Y por la noche, las prédicas. Dios se ocupa en estarte dando la palabra para que madures, para que madures, para que madures, para que madures. Y los jóvenes allá abajo, ¿verdad? Los domingos, recibiendo la palabra de Dios, la instrucción de Dios, la exhortación de Dios. Y por eso es que la iglesia puede madurar, porque tiene mucho alimento, un alimento sólido, un alimento que nutre, que no solo recibe lechita, sino la palabra de Dios de manera clara y directa. Amén, familia. Si este pastor es un hombre que enseña la doctrina escrita de Dios y vive dando testimonio conforme a la palabra escrita de Dios, no que sea intachable, porque no hay intachables, no hay uno solo, si no Jesucristo no hubiera venido, pero que es un hombre fiel a Dios y lo demuestra no solo en la iglesia, sino también en su manera de vivir, dentro y fuera de la iglesia, buscando ser auténtico y buscando ser un ejemplo. Si es un pastor que se ocupa para que cada uno esté aprendiendo. Ya escuchamos al rato que va a haber el estudio de qué, del método inductivo. ¿Para qué? ¿Para qué es el método inductivo? Para que aprendas a estudiar la Biblia. Primero es para eso, para que aprendas ¿qué? A observar. Por eso es que digo, debemos de leer la Biblia, pero tenemos que meditarla, porque entonces tienes tiempo para observar. Y dices, dice aquí, ten cuidado de ti mismo. Wow. Entonces, como pastor, yo digo, tengo que tener cuidado de mí mismo. Dios me lo está cantando directo, ¿sí o no? Si no, vas a tener problemas. Y de la doctrina, tengo que checar siempre que lo que enseño es de Dios, que lo que estoy hablando es de Dios, y tengo que hacer una investigación ¿qué? Exhaustiva. ¿Para qué? Para que entonces comprenda bien la palabra y pueda aplicarla. Para eso es el método inductivo, para que observes bien, para que medites bien y para que la apliques bien. Y esto es grandioso, es hermoso poder estudiar esto, y no está cerrado solamente para unos cuantos, se abrió para todos los que quisieran, para los que tengan el deseo de saber estudiar la Biblia y para que la puedan enseñar también a otros, empezando por tu propia familia. Amén, familia. Entonces podemos invitar a estos pastores, imitarlos. Yo tenía a mi pastor aquí, y mis hermanos los mismos son testigos de esto. Siempre honré a mi pastor, porque yo sabía que él era un hombre de Dios. Estaba yo al pendiente de él. Por supuesto que aprendí muchas cosas de él. Aún mis hijos, mi esposa y mis hijos se acuerdan de cosas de él. Eran más chicos, pero se acuerdan. Y sabes una cosa, él merecía eso. Y entonces yo buscaba imitar lo que él hacía. Lo primero que busqué imitar de él, ¿saben qué fue? Cómo él llegaba temprano el domingo. Era una persona como soy ahora yo de edad. Y entonces yo decía, ¿por qué tengo que llegar yo él llegaba a las 9, yo ¿por qué tengo que llegar a las 10? Así que decía, no,
Si él tiene esta edad y viene de lejos, yo que vivía cerca, no llegaba temprano, esto como que no concuerda, ¿no? Y entonces empecé a imitar eso. Y se aprende, se hace un hábito muy hermoso. Entonces, familia, si tu pastor es esta clase de pastores, imítalo, como decía Pablo. ¿Qué decía Pablo? Sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de ¿quién? De Cristo. Pero no todos pueden decir eso. Y les pesa decirlo, porque se conocen a sí mismos. Pero es importante que no solo el pastor, sino todos podamos decir eso. Ser imitador de mi hijo o hija, porque yo soy imitador de Jesucristo y a ellos les consta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cada uno de los congregantes deben de continuar con los buenos ejemplos que han recibido dentro de este lugar. Y no solo del pastor, también de los líderes que están enseñando la palabra de Dios. Son buenos ejemplos. Son dignos de imitar. Así que yo les invito, familia, a que tengamos en cuenta esto y no estemos buscando, es que como pues Jesucristo es Dios, pues Él por eso no siempre se portaba bien. No, hay hombres y mujeres que son dignos de imitar, porque imitan a Jesús. Amén, familia. Entonces vamos a concluir con lo siguiente. Dios pide que el amor fraternal permanezca, ¿cuándo? Siempre. Es una demanda de Dios, que el amor fraternal dentro de la iglesia permanezca siempre. Cuando somos hospitalarios, realmente le damos la bienvenida ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Porque ellos van en el nombre de Jesús. No les pongas cara. No, porque puede pasar. Claro que te das cuenta cuando esa persona ya es encajosa. Y entonces tú tienes que poner un freno. Cuando un integrante de la familia de Dios se encuentra en grandes problemas por causa de Jesucristo, la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Mostrar su amor fraternal y entrar en acción a ayudar. Como matrimonios cristianos, ¿qué tenemos que mantener? Nuestro lecho sin mancilla. No ganas nada sino destrucción. ¿Y qué es lo que les va a pasar a los que son adúlteros, que persisten en ser adúlteros? Los que fueron antes y se arrepintieron ya no tienen que entrar ahí. Pero los que persisten en ser adúlteros, ¿qué pasa? Van a ser juzgados por Dios. El que no se arrepiente de su pecado de vivir en adulterio va a ser echado al infierno, al lago de fuego. Reaccionemos, si es que estamos en algo mal, reaccionemos inmediatamente. El amor con contentamiento debe ser ¿para quién? Para nuestro Dios, no para la avaricia. Tenemos que contentarnos con lo que Él nos ha dado, con lo que tenemos hoy. Debemos ser felices con eso, agradecidos con Dios, estar en paz y seguros de que no tenemos que permitir que se enseñoree la avaricia sobre nosotros, o nuestra incredulidad, o falta de fe, o la inseguridad. Porque si Dios ya nos ha dicho que Él va a estar con nosotros, entonces no hay el por qué estar teniendo temor. Se vuelve una ridiculez eso.
porque tenemos un Dios que nos ama y que es todopoderoso. Amén. El amor con contentamiento debe ser entonces también, ¿para qué? Vimos ahorita. ¿Para quién? Para el pastor. Pero para el pastor que es fiel. No para cualquier pastor. Nos damos cuenta a través de lo que practica, de lo que enseña, de lo que habla y de lo que vive. Si no, recuerdo ahorita de algo que me comentaron en una ocasión, de un hombre que les decía, no pueden celebrar la Navidad, equivocadamente. Les decía ese pastor, no pueden celebrar la Navidad, es pecado, por esto, por lo otro, les decía así cosas, ¿no?, sacadas de contexto. Y un día fueron a su casa, y ahí tenía adornado de Navidad. Dicen, ¿qué onda con este cuate? O sea, su pecado es que no era, ¿qué?, genuino, que era mentiroso y que manipulaba la palabra. Entonces no puedes confiar en alguien que es infiel. Pero aquel que es fiel, con él tienes que tener contentamiento, porque te habla la palabra de Dios, aunque a veces no te guste. Amén. Una vez confronté a una hermana. Le encantaba el chisme. Le dije, a ver, hermanita, con todo respeto, ¿quién murió por la iglesia? Jesús, ¿sí? Él entregó su vida para levantar la iglesia. A través de él y a partir de él es su iglesia. ¿Moriste tú en la cruz? No. Entonces no puedes andar de chismosa ni levantando falsos testimonios en contra de tus hermanos o hermanas. No puedes hacer eso. Y a veces no le gusta eso a la gente. Tiene como 5 años que no está acá. No les gusta. Pero si no quieres corregir tu vida, Dios se encarga de hacerlo. Amén. Entonces, ¿qué queremos? ¿Un pastor que hable la verdad? ¿O un pastor que se quede callado con tal de que siempre permanezcan aquí? Hay que hablar la verdad para que ellos también, ¿qué?, crezcan. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros, Señor, porque tú nos enseñas, tú nos explicas. Y gracias, Padre hermoso, porque tú hablas solo aquí del amor, Padre. Gracias porque nos enseñas, bendito Padre, a que nosotros estemos amándonos unos a otros, como enseña tu palabra, bendito Dios. Que nos amemos unos a otros, es el nuevo mandamiento que tú nos das, y nosotros, bendito Dios, lo tomamos para nuestra vida, para tu iglesia, para la familia de Dios, Padre hermoso. Gracias, Señor, porque tú nos muestras tu amor, en que debemos amar a nuestro cónyuge de tal manera, bendito Dios, que permanezcamos fieles a ellos. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, bendito Padre, y tú hoy nos has mostrado cómo debemos de amarnos. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.